Dame también a mí este poder, para que quiera a quien yo lo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Con estas palabras invito al pastor Quintero. Él tiene el mensaje de esta noche. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a esta transmisión aquí desde la iglesia de Richardson para ahora sí que todo el mundo, especialmente para nuestros hermanos de la iglesia de Richardson, que esperemos que ya estén sintonizados para recibir el sábado juntamente con nosotros y escudriñar la palabra de Dios y tratar de encontrar en ella alguna bendición para todos. Saludos a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través de Facebook, en la página de nuestra iglesia, Richardson Hispanic SDA. Bienvenidos a todos los que están a través de allí. Recuerden que pueden hacer sus peticiones a través del chat de la iglesia en Facebook. Y a los que nos están siguiendo a través de YouTube, al Último Mensaje TV, también bienvenidos a todos los hermanos que nos están siguiendo. Saludos a cualquier país que esté por allí. Yo no tengo acceso ahorita a las redes, los que están en el acceso son los que están aquí transmitiendo. Esta noche, hermanos, vamos a hablarles acerca de lo que yo llamo la simonía moderna. Este es un eco de Simón el Mago. La idea de Simón el Mago era encontrar o tener la autoridad espiritual o el poder del Espíritu Santo y tratar de obtenerlo por medios ilegítimos. Se cuenta la historia que hace muchos años, por allá en la época de la hermana White, un gran predicador estaba llevando adelante uno de sus tremendos sermones. La gente estaba totalmente enfocada en todo lo que el predicador estaba diciendo. El mensaje era un mensaje poderoso. Generalmente muchos de los predicadores aprendemos a utilizar ciertas técnicas para mantener la atención de las personas, a veces hacer los sermones un poco más interesantes que otros. Este hombre era un hombre hábil, había aprendido a manejar a las multitudes, había aprendido a expresarse de una forma correcta, tenía una agilidad mental que hacía que sus sermones fueran sumamente atractivos y la gente estaba totalmente enfocada en todo lo que el predicador estaba diciendo. El sermón era sumamente llamativo, lo que estaba presentando era simple y sencillamente fabuloso. Se sentía una atmósfera celestial en ese lugar. Las personas estaban totalmente impresionadas. Al terminar, obviamente, de predicar, el predicador hizo un poderoso llamado. Las personas estaban allí, algunos estaban tan inspirados por el mensaje que se podía ver en sus rostros la manera de la forma en la que el sermón los estaba impactando. Al terminar de predicar, el predicador se sentó. En ese tiempo, ya casi no lo usamos, pero en ese tiempo, yo no sé cuántos son de la guardia vieja, pero hace muchos años en la iglesia el predicador predicaba y los que lo acompañaban a la plataforma se sentaban en la parte de atrás. Yo no sé cuántos de ustedes les tocó ver eso, pero bueno, yo crecí así. Yo ya desde que salí de teología nunca me ha gustado que nadie esté detrás de mí. Mis sermones son suficientemente largos como para tener personas atrás de mí escuchando, y como ya usamos el PowerPoint, pues a veces es bien difícil que alguien esté sentado al frente. Pero ese día este hombre terminó de predicar. Se acostumbraba que las personas estuviesen sentadas en la plataforma juntamente con él, así que se sentó después de haber terminado y comentó a una de las personas que se encontraban a su lado. Le dice: ¿ya viste cómo los tengo? Refiriéndose a todas las personas que estaban escuchando el sermón. El hombre que estaba a su lado quedó tan sorprendido por lo que le estaba diciendo que le dijo: no eres tú el que ha colocado este poder sobre la mente humana, es la palabra de Dios que fue expresada a través de tus labios. Desgraciadamente, Dios ha colocado un mensaje tan poderoso y un mensaje tan hermoso como es su santa palabra en bocas humanas, en bocas que no tienen ningún derecho, que no tienen ningún mérito para presentarla. Somos seres humanos sujetos a tentaciones, sujetos a vicios, sujetos a pecados,
semejantes a los de todos los demás. Y quizás nosotros los predicadores somos más pecadores que la gran mayoría, porque a veces, a pesar de exponer la palabra de Dios, a veces cometemos los mismos pecados y estamos en los mismos vicios y en las mismas transgresiones que las mismas personas a las cuales estamos hablando. Algunos por ahí dicen que la única manera en la que Dios puede salvar a los predicadores es hacerlos predicadores. Yo no creo que sea el caso. Dios nos ha llamado a todos los que exponemos la palabra de Dios a tener un nivel de vida espiritual más alto, y si no lo hacemos, somos responsables delante del Señor. Ahora hay algo bien importante que tenemos que decir. Esta noche voy a hablarles acerca de la simonía moderna. La simonía moderna es el intento del ser humano de obtener ventajas de los dones espirituales, de obtener ventajas de la palabra de Dios, de obtener ventajas de los dones del cielo para este mundo, de sacar provecho no espiritual, sino un provecho material, un provecho mundano, un provecho que puede decir falso, de no un corazón recto. El texto que escogí en esta noche se encuentra en Hechos 8:19 y lo pueden leer aquí en la pantalla o también lo pueden buscar en sus sagradas escrituras. Dice Hechos 8:19 diciendo: «Dadme también a mí este poder». Este es obviamente Simón el mago, había estado viendo lo que estaba ocurriendo. Dice: «Dame a mí este poder para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón», le dijo el apóstol, «tu corazón no es recto delante de Dios». La verdadera autoridad espiritual, queridos hermanos, la encontramos presente en cualquier persona de nuestra iglesia, cualquier persona, ya sea letrada o no, o estudiada o no, que da evidencia de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. A veces una persona que tiene el Espíritu Santo tal vez no tiene la habilidad, vamos a decir así, para hablar. Tal vez no tiene la habilidad de hablar en público, ni tiene el entrenamiento, tal vez no tiene muchos de los dones que a veces los predicadores exponemos o de los cuales hacemos a veces alarde delante de las multitudes. Sin embargo, dentro de nuestra iglesia hay personas que tienen una gran autoridad espiritual, a veces mucho más que nosotros los pastores y a veces mucho más que nosotros los predicadores de la palabra de Dios. Esta noche te voy a hablar acerca de la verdadera autoridad espiritual, y la razón por la cual estoy haciendo esto, queridos hermanos, es ponerles a ustedes una vacuna. En este tiempo del coronavirus hubiera sido muy bueno que tuviéramos una vacuna que nos hiciera inmunes ante esta pandemia que está afligiendo a toda la humanidad. Bueno, hay una pandemia que aflige a los seres humanos que se llama egoísmo, que se llama orgullo, en el cual el ser humano tiene un deseo de supremacía recalcitrante. Con él nacemos, y tal vez tú y yo crecimos admirando a veces a alguna persona específica. A veces en la iglesia los niños y los adolescentes, algunas otras personas, crecen admirando a ciertas personas por sus dones, por sus talentos, por sus habilidades. Y a veces cuando estos jóvenes llegan a crecer, quieren emular a esa persona y llegar a ser como esa persona. Pero a veces no nos damos cuenta que muchas de las razones por las cuales queremos emular a esa persona no son legítimas. Realmente lo que queremos es tener los dones y las habilidades, o tal vez tener, vamos a decir así, la autoridad espiritual que esa persona manifestaba. A veces vemos cómo a cierto ministro, a cierto pastor, a cierto dirigente de la iglesia, cómo la iglesia lo respeta, cómo tiene ascendencia y poder sobre los miembros de iglesia, y muchas veces esos niños desean tener ese mismo poder, y la manera de hacerlo es que se van a estudiar teología. Pero se están yendo a estudiar teología por razones equivocadas, se están yendo a buscar el tener la capacidad de ser pastores, no con la idea realmente ni con el llamado del Señor para traer alimento y fortaleza espiritual a los miembros de iglesia, sino para ellos mismos tener la ascendencia espiritual y tener ellos mismos la autoridad espiritual que vieron en alguna otra persona. Por eso te voy a hablar esta noche acerca de lo que es la simonía moderna, y vamos a hablar de lo que es la autoridad espiritual. Obviamente la base de este sermón es esta persona que se llama Simón el mago. Su historia se encuentra en Hechos capítulo 8, versículos del 9 al 24. Ahí está la historia de un hombre que de acuerdo a la palabra de Dios practicaba magia. Era una persona tan hábil y tan conocida, se había hecho tan famoso que
Las personas de la tierra le llamaban la gran obra del Dios, o podrían decirla una manifestación sobrenatural, el gran poder de Dios. Esa era la manera en la cual se referían a él. La Biblia nos dice que Felipe había llegado a Samaria y había estado predicando y había hecho una gran cantidad de milagros delante de los seres humanos. Había no solamente sanado leprosos, sino que había expulsado demonios y había hecho grandes maravillas, nos dice la palabra de Dios, grandes maravillas delante de todas las personas que se encontraban allí en Samaria. Y el mismo Simón el mago, que había estado durante mucho tiempo obteniendo ascendencia delante de la gente lo consideraba el gran poder de Dios porque había hecho muchos milagros. Él hacía magia, obviamente, y tú y yo sabemos que detrás de la magia y todo ese tipo de cosas siempre están a veces el espiritismo. A veces son trucos baratos, pero muchas veces hay ciertos pactos con los espíritus del mundo de las tinieblas. No hay poder sobrenatural en esta tierra más que dos fuentes. La primera fuente obviamente es Dios y la otra fuente pues es el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Dios no se va a prestar para darte poder espiritual para que tú obtengas alguna ventaja terrenal. Nunca va a someterse a caprichos humanos. Así que los seres humanos entonces acuden al otro enemigo para obtener sus propios deseos egoístas. Bueno, Simón el mago era una persona muy conocida, tan famosa, había hecho obviamente una vida, ganándose la vida a través de este tipo de vida. Cuando llegó Felipe a Samaria, hizo tantas maravillas que el mismo Simón estaba sorprendido y la gente comenzó a bautizarse. Nos dice la palabra de Dios, hombres y mujeres se bautizaban, y el versículo 13 de capítulo 8 de los Hechos nos dice que el mismo Simón creyó también entonces y se bautizó y se llegó a Felipe, y viendo los milagros y las grandes maravillas que se hacían estaba atónito, dice. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, oyendo que en Samaria habían recibido la palabra de Dios y que se estaban bautizando, decidieron enviarles a Pedro y a Juan. Y el versículo 15 nos dice que cuando Pedro y Juan vinieron a Samaria, tuvieron que orar por las personas que se encontraban en Samaria. Quiero hacer un paréntesis aquí para decir algo muy importante que ocurrió en Samaria. La gente de Samaria estaban aceptando al Señor y eran bautizados por Felipe. Este no es Felipe el apóstol, este es Felipe el que fue nombrado diácono juntamente con Esteban y Prócoro y todos los demás, y Nicanor y los otros. Bueno, Felipe había llegado y en su afán de hablarles de Cristo, los bautizaba de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo, solamente en el nombre de Jesucristo. Cuando los apóstoles Pedro y Juan llegaron a Samaria, se encontraron con un problema, se encontraron con que todas las personas que habían aceptado la palabra de Dios, todas las personas que se habían aceptado al cristianismo y que se habían unido y que se habían bautizado, tenían un problema. Ninguno de ellos había recibido el Espíritu Santo. Y la razón por la que no habían recibido el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Hechos, dice en el versículo 15 y 16, dice, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y el versículo 16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, obviamente el Espíritu Santo no había venido, porque solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Y quiero hacer aquí una pausa interesante. Cuando el Señor Jesús se fue al cielo, el Señor Jesús dijo que debíamos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto está en San Mateo 28, 19 al 20. Pero aquí tenemos a Felipe que solamente bautizaba en el nombre de Jesucristo, y a consecuencia de esto, los habitantes de Samaria que habían sido bautizados no recibieron el Espíritu Santo. Eso solamente para que pensemos. Obviamente los discípulos tuvieron que venir y tuvieron que invocar al Espíritu Santo para que entonces el Espíritu Santo pudiese venir sobre las personas que ya habían aceptado a Cristo. Por eso vinieron y pusieron las manos sobre todos los creyentes, y entonces el Espíritu Santo comenzó a descender sobre aquellas personas. Es como si tuvieses que darle autoridad al Espíritu Santo de venir a participar en tu vida. Esta noche yo te voy a hablar acerca de la autoridad que tú le tienes que dar al Espíritu Santo en tu vida, y una vez que le das esa autoridad al Espíritu Santo en tu vida, entonces el Espíritu Santo te arrebata para hacerte tener a ti mismo autoridad, y esa autoridad espiritual no es una autoridad tuya, esa autoridad espiritual viene del Espíritu Santo. Cuando Simón el mago vio que por la imposición de manos se recibía el Espíritu Santo, Simón el mago se acercó entonces a Pedro y a Juan y les hizo una propuesta, les ofreció dinero con tal de obtener obviamente ese poder
de darle el Espíritu Santo a todos aquellos con los cuales Él les impusiera las manos. Lo que dice el versículo 19 de Hechos capítulo 8, Él se acercó y les dijo: dadme también a mí esta autoridad, esta potestad, que a cualquiera que yo le impusiere las manos encima reciba también el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, ustedes pueden ver en la pantalla la cita, dice: entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. O puede ser que has pensado que el don de Dios se obtiene nada más porque vienes y trabajas, o que el don de Dios se obtiene por algún instrumento humano. Versículo 21 dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Queridos hermanos, a Dios no lo podemos engañar. Tú y yo no podemos decirle a Dios lo que nosotros queremos y obligar a Dios que Él lo haga. Dios va a cumplir con su voluntad, y el ser humano tiene que estar dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. El ser humano tiene que estar dispuesto a cumplir con el deseo de Dios y a ponerse en sus manos para que Dios realmente use al ser humano. A veces tal vez Dios no quiere hacer algo que nosotros queremos. Eso no quiere decir que vamos a obligar a Dios que lo haga. No, Dios va a hacer lo que Él quiere hacer, y lo va a hacer a través de los seres humanos que estén dispuestos a participar en su causa. ¿Cuál fue el problema de Simón el Mago? De acuerdo a palabras de vida del gran maestro, Simón el Mago consideró el don de Dios como un medio de ganancia mundanal. Cuando tú consideras al Espíritu Santo, o consideras al ministerio, o consideras a algo que tiene que ver con Dios, lo consideras como un medio, como un instrumento para obtener alguna ganancia temporal, tú te estás convirtiendo en un Simón, en Simón el Mago. Cuando ese joven, admirando a cierto pastor, ve que la gente le tiene reverencia, ve que la gente le hace caso, ve que la gente le obedece, o ve que tiene ciertos aplausos que él quisiera tener, o fama, o poder, yo qué sé, cosas que tienen que ver con este mundo, y se va a estudiar teología simple y sencillamente para tener esas cosas. Ese joven está siendo un Simón el Mago, está tratando de hacer exactamente lo mismo que Simón, tratando de obtener algo, una ganancia terrenal con un don espiritual. Y esto, queridos hermanos, está creciendo. Desgraciadamente es una enfermedad muy generalizada en la iglesia. Y quiero hacer un énfasis en esto, porque a veces los cristianos nos vamos con la finta. A veces, no sé si entiendan el término, en el fútbol haces una finta de que vas para un lado y la gente se la cree, y te vas hacia el otro lado. Esa es la finta. A veces nos vamos con la finta. Con este tipo de personas o con este tipo de seres, a veces podemos ser nosotros mismos los pastores, que engañamos a los seres humanos, a nuestra forma de predicar, y los seres humanos se enamoran de ciertos predicadores, se enamoran de ciertos dones espirituales, incluso en la iglesia. El hermano ora muy bonito, o el hermano es una muy buena persona, cuando realmente lo que tenemos son actuaciones. Dice en el libro Recibiréis Poder, página 215, si todos, feligreses y ministros, estudiaran sus corazones con el fin de descubrir si es que están o no en armonía con Dios, dice, veríamos mayores resultados en las labores que realizamos. Cuanto más importante y de mayor responsabilidad sea la obra, mayor será la necesidad de tener un corazón, ¿qué dice ahí? Limpio, un corazón limpio. Y luego en azul más fuerte dice, esta gracia imprescindible se provee para que el poder del Espíritu Santo apoye cada esfuerzo que haya el creyente tendiente a lograr ese propósito. Queridos hermanos, el Espíritu Santo, vamos a decirlo así, no va a ser usado por ti. Más bien es al revés, el Espíritu Santo debe usarte a ti. De otra manera no hay poder. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, el apóstol Pablo nos dice que el Espíritu Santo da a la iglesia dones y talentos y da habilidades para provecho. Dice en 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Pero no para provecho de esa misma persona, sino para provecho de los demás. Por eso es que no hay lugar en la iglesia para la envidia, no hay lugar en la iglesia para los celos, no hay lugar en la iglesia para los deseos de supremacía. Eso es simonía moderna.
Cuando a veces una persona se siente envidiosa porque hay otro miembro de la iglesia que canta muy bonito, no deberíamos sentirnos envidiosos de alguien que canta mejor que tú, o yo no sé, o que es una persona más habilidosa que tú. Eso no debe existir, porque esa persona tiene esas habilidades y esa persona tiene ese talento de cantar de esa manera porque Dios se lo dio para edificarte a ti. Y esa es la razón por la cual Dios ha puesto grandes personas en la tierra y grandes personas aún dentro de la iglesia. Por eso es que hay muchas personas que tienen las mismas habilidades, porque la persona que canta también necesita escuchar a otro cantar, o la persona que predica también necesita escuchar a otro predicar, o la persona que tiene la capacidad de enseñar también necesita ser enseñado por otros. Dios ha colocado en la iglesia manifestaciones del Espíritu Santo para provecho. Dice el versículo 8 de 1 Corintios 12, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, que es una de las cosas que el Espíritu Santo da, a otro palabra de ciencia según el Espíritu Santo, quiere decir palabra de conocimiento, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. A veces nosotros tenemos la idea de que el conocimiento lo podemos obtener en la tierra, pero no el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, Dios lo da, y eso es algo que tenemos que entender, ese espíritu de conocimiento. Yo les hago una pregunta, piensen en el rey Salomón. El rey Salomón, ¿de dónde obtuvo toda esa sabiduría? ¿De dónde obtuvo todo ese conocimiento? ¿Qué libros leyó Salomón? ¿A qué universidad fue Salomón? ¿Bajo qué maestro estudió para llegar a tener todo ese conocimiento y toda esa sabiduría que él tenía? Y la respuesta es bien simple, no tuvo que ir a la escuela. Salomón no tuvo que sentarse a los pies de ningún maestro. El único maestro verdadero que da ese tipo de sabiduría y ese tipo de habilidades no es otro y nada más que el Espíritu Santo. No lo vas a encontrar en una escuela, no lo vas a encontrar en un aula. El poder del Espíritu Santo no se obtiene con dinero, no se obtiene con medios humanos. Tú vas a encontrar personas con una gran habilidad y con una gran sabiduría que no necesitaron ir a la escuela, simple y sencillamente tienen ese poder porque el Espíritu Santo se los da. Esa capacidad de discernimiento espiritual, esa capacidad de entender la Biblia no se obtiene bajo los pies de un maestro. No vas a la escuela de teología para poder encontrar en la palabra de Dios los tesoros que te puedes encontrar. El mejor intérprete de la palabra de Dios no es un ser humano. El mejor intérprete de la palabra de Dios siempre va a ser el Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que aprender acerca de la autoridad espiritual es que la autoridad espiritual, hermanos, es algo deseable, por supuesto, es algo de desear. Porque la autoridad espiritual viene acompañada de una serie de cosas, una serie de cosas que te pueden traer ventajas en esta tierra. Pueden producirte cierto estatus, un estatus que te hace a veces ver por encima de los demás, aunque realmente no estás por encima de los demás. Te puede dar cierto poder, te puede dar cierta autoridad, te da ascendencia sobre los seres humanos, te da fama, te da respeto y en ocasiones te da riqueza. Por ejemplo, hermano, si llegara, vamos a poner aquí a la iglesia y llegara Elías, el profeta Elías, no lo pondríamos a predicar inmediatamente. Si viniera San Pablo, no sería el que quisiéramos poner a escucharnos a San Pablo. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque tiene autoridad espiritual. La autoridad espiritual hace que tengas ascendencia, hace que tengas respeto, hace que los seres humanos te respeten y estén dispuestos a escucharte, y eso te da poder, te da autoridad. Con esa misma autoridad San Pablo enviaba las cartas y regañaba a las personas de Corinto, o regañaba a las personas de Éfeso, o regañaba a los Gálatas insensatos. ¿Por qué? Porque tenía autoridad espiritual. Entonces la autoridad espiritual puede ser deseada por alguien. Alguien quisiera tener la autoridad que Pablo tiene, alguien quisiera tener la fama que Pablo tiene. ¿Y por qué lo desean? Lo desean simple y sencillamente a veces porque su corazón no es recto. No están pensando realmente en ayudar como ayudó a Pablo, ni quieren tener la vida, el final de la vida con la cabeza cortada. Queremos tener la fama y la autoridad de Juan Bautista, pero no queremos tener el futuro ni la vida que Juan Bautista tuvo. Los seres humanos no entendemos en qué se basa la verdadera autoridad espiritual, pero eso es algo deseable. Ahora, la única verdadera autoridad espiritual, en segundo punto, la única verdadera autoridad se obtiene a través del Espíritu Santo. Y esta puede existir en una persona que haya sido educada o no. Ustedes van a encontrar en la santa palabra de Dios, van a encontrar a todos los profetas que no fueron a la escuela. Es más, el mismo Señor Jesús, que es la máxima representación de autoridad espiritual, ni siquiera fue a las escuelas de los profetas.
El Señor Jesús no fue a la escuela de los fariseos, y algunos de los fariseos veían enojados la situación porque Jesús no había ido a estudiar con ellos, Jesús no había sido educado. ¿En dónde fue educado Jesús? Dices, es que Jesús era el Hijo de Dios. No, Jesús estuvo en este mundo. ¿De dónde obtuvo ese poder? ¿De dónde obtuvo esa sabiduría? Pues lo obtuvo así como lo obtuvo Salomón, y así lo obtuvo como cualquier persona que es dotado por el mismo Espíritu Santo de esa autoridad espiritual. En Génesis 41, versículo 38, encontramos al mismo Faraón reconociendo que José tenía una autoridad espiritual mayor a la de cualquier otra persona que se encontraba, ningún otro sabio entendido de su reino. Él dijo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien se encuentra el Espíritu de Dios? Ahí está el mismo rey de la nación más poderosa de la tierra diciendo, Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. El mismo rey reconoció, esto que tú sabes, lo sabes porque Dios te lo hizo saber. Daniel 5:14 dice, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría. Ahí está otro rey reconociendo en Daniel esa mayor sabiduría, están reconociendo en Daniel ese mayor espíritu y esa mayor luz. La palabra de Dios nos dice que lo encontraron a veces 10 veces más inteligente que todas las demás personas que se encontraban en el reino, Daniel y sus 3 amigos allá en Babilonia. Otros ejemplos de autoridad espiritual, está Juan Bautista por supuesto, Esteban y otros. La palabra de Dios nos dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, de acuerdo a lo que acabamos de estudiar, el conocimiento es uno de los dones que el Espíritu Santo da. Es un don que el Espíritu Santo da para edificación de la iglesia. La iglesia no puede ser enseñada si alguien que no sabe te va a hablar, tiene que ser alguien que sabe. ¿Y de dónde obtiene esa sabiduría? Pues la obtiene solamente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que haya ciertas personas que saben. Dios le da conocimiento a ciertas personas y esas personas vienen y te explican las cosas que el Espíritu Santo quisiera explicar. No funciona de la manera que a veces yo quisiera. Cada vez que yo vengo a predicar, desde que yo me acuerdo, yo hago una oración, aunque no soy digno y a veces no me sale, porque mi vida no está a la altura de lo que Dios debiera, de lo que Dios me pide. Yo siempre estoy orando, Señor, predica tú. ¿No sería fabuloso que yo no me tuviera que parar, sino que viniera la misma persona del Espíritu Santo y Él hablara y diera todos sus sermones? Estoy seguro que esos serían sermones perfectos, sin error. Yo a veces de las cosas que digo me tengo que arrepentir, ¿verdad? Y me encuentro con montones de personas que critican todo lo que digo simple y sencillamente porque me equivoco. Dice la palabra de Dios que en las muchas palabras nunca falta pecado, y créanme que yo muchas veces me tengo que avergonzar por las cosas que dije cuando estoy hablando. El punto es que yo preferiría que fuera el Espíritu Santo el que hablara, pero no es así. El Espíritu Santo dice que no hablará de sí mismo, Él no hablará de sí mismo, fue lo que dijo Jesús acerca de Él, sino que Él tomará todo lo que oyere y lo hará saber. Obviamente Él utiliza seres humanos indignos como un servidor o como cualquier otra persona que se ponga en sus manos para presentar su santa palabra y hacerle llegar a aquellos a los cuales quiere hacerlo llegar. Por lo tanto, el conocimiento es una de las manifestaciones del Espíritu Santo y obviamente va a producir autoridad. Cuando alguien que es guiado por el Espíritu Santo y cuando alguien que ha recibido del Espíritu Santo el don del conocimiento viene y lo expone delante de las demás personas, entonces inmediatamente causa esa impresión delante de los seres humanos. El conocimiento es algo que el Espíritu Santo da. Ahora, como dice Isaías capítulo 11 versículo 2, reposará sobre él, hablando acerca de Jesús, del Mesías que habría de venir, espíritu de Jehová, y luego dice espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ese espíritu de conocimiento lo tenía el Señor Jesús, no tuvo que ir a la escuela, eso se lo dio el Espíritu Santo, y ese don es un don del Espíritu Santo. Obviamente ese conocimiento da autoridad en todas las áreas de la ciencia del planeta Tierra. Es una fuente de autoridad. Por ejemplo, si tú vas a buscar una persona que te va a enseñar matemáticas, tiene que saber matemáticas. Lo mismo ocurre con la física, la biología, la medicina, la química, cualquier otra área de la ciencia. Se requiere que haya una persona que sabe. La persona que sabe, la persona que entre más sepa, obviamente va a valer más, va a ser más, su ascendencia y su autoridad va a ser mayor. Pero estamos hablando del mundo de la ciencia y la tecnología. En este caso no estamos hablando de eso, estamos hablando del mundo espiritual.
del conocimiento de la palabra de Dios. Aunque alguno diría, bueno, es que la teología es el conocimiento de Dios y todas las ciencias y todo lo que se encuentra en la tierra, realmente estamos estudiando a Dios. Yo lo sé eso. Pero la autoridad espiritual realmente está relacionada con ese espíritu de conocimiento. Pero cuando ustedes analizan lo que dice Isaías capítulo 11:2, te dice que esa autoridad que viene a través del conocimiento no es un conocimiento aislado, vienen todas las mismas características, vienen todas en el mismo paquete. Cuando una persona es dotada de conocimiento, también va a tener, de acuerdo a lo que dice Isaías 11:2, va a tener espíritu de Jehová, va a tener el espíritu de sabiduría, va a tener inteligencia, va a tener consejo, va a tener fortaleza, va a tener temor de Jehová, va a tener temor de Jehová. El Espíritu Santo no te da el conocimiento aislado para que sepas mucho, ¿no? El Espíritu Santo te da todas esas características en un paquete. Y así te puedes dar cuenta tú si esa persona realmente obtuvo el conocimiento por medio del Espíritu Santo o lo obtuvo simplemente porque estudió. Hay personas que tienen conocimiento porque estudiaron, pero tú puedes darte cuenta que esas personas no tienen el don del conocimiento que el Espíritu Santo da. No tienen entonces la autoridad espiritual. En sexto, en la búsqueda de autoridad espiritual, porque los seres humanos quieren tener autoridad espiritual, los seres humanos buscan el conocimiento, olvidando lo más importante que es el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nuestros miembros de iglesia se van a estudiar teología nada más para tener la autoridad espiritual y se les olvida que la verdadera autoridad espiritual es el Espíritu Santo? ¿Cuántos pastores se van a estudiar sus maestrías y sus doctorados simple y sencillamente para obtener conocimiento y de esa manera tener autoridad espiritual y se les olvida que la verdadera autoridad espiritual es el don del Espíritu Santo? Hay personas que buscan el conocimiento por razones genuinas. Hay personas que realmente quieren saber y se van a estudiar porque realmente quieren servir más, porque realmente quieren hacer una diferencia. Hay personas que estudian maestrías y doctorados porque realmente están tratando de hacer la obra de Dios y esas son razones genuinas. Personas que se sacrifican en favor de otros, personas que están tratando de obtener conocimientos para llevarle a otros las cosas que ellos quisieran explicar o las cosas que ellos quisieran llevarles y cumplir con la voluntad de Dios. Pero hay personas que se van a estudiar solamente para obtener el estatus, para obtener el poder y la ascendencia, la fama y el respeto que la autoridad espiritual da. Esas personas están haciendo lo mismo que Simón el mago, tratando de tener la autoridad, el estatus, el respeto, esa autoridad espiritual a través del conocimiento, sin interesarse realmente en cumplir con la voluntad de Dios. No les interesa el reino de Dios, su justicia, lo único que les interesa es el estatus, el conocimiento, el respeto y el poder y la autoridad espiritual. Y eso es lo que Simón el mago quería. Simón el mago quería ser esa autoridad, quería tener ese estatus, quería tener ese poder y quería tenerlo a través del Espíritu Santo y pensó que por medios de instrumentos humanos podía alcanzar todas esas ventajas temporales. El octavo punto es las personas que buscan el conocimiento por razones genuinas realmente van a manifestar y van a desarrollar todas las demás características de la presencia del Espíritu Santo, porque son guiados por el Espíritu Santo. Daniel capítulo 10, versículo 12, el Señor le dijo a Daniel: mira, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que diste tu corazón a entender y afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo soy venido. Cuando una persona realmente quiere entender, el Espíritu Santo, y quiere entender por razones genuinas, no para presumir, ni para hacerse grande, ni para hacerse famoso, sino que quiere entender simple y sencillamente porque ve que es necesario entender o para explicarle a otros, el Señor encuentra la manera de hacerte entender. Un ejemplo es Cornelio. Cornelio no entendía, el Señor vino, se le apareció un ángel y le dijo: esto es lo que tienes que hacer para poder entender. Mateo 7:20, el Señor Jesús dijo que a los seres humanos los vamos a conocer por sus frutos. Tú y yo que vivimos en una época en la que hay un montón, y créanme, queridos hermanos, en la iglesia adventista hay una gran cantidad de Simones modernos, tenemos que tener mucho cuidado.
El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, dijo el Señor, son hijos de Dios. El 9º punto, las personas que buscan el conocimiento por razones genuinas, realmente no les interesa exhibir el conocimiento. Alguien que Dios le dio el don del conocimiento, alguien que Dios le dio la, vamos a decir así, autoridad espiritual, no le interesa manifestar esa autoridad espiritual. No le va a decir a las personas, yo estudié teología, yo tengo maestría, yo tengo doctorado. No les va a decir eso. La autoridad espiritual simple y sencillamente la obtienes y no necesitas nada más que la autoridad espiritual que el mismo Espíritu Santo te ha dado. Créanme, queridos hermanos, que tiene más autoridad una persona que guiada por el Señor dice, así dice Jehová, que una persona que dice, así lo hemos aprendido en tal doctorado o en tal maestría. No debemos manifestar obviamente presunción acerca de las cosas que obtenemos. El 10º punto, las personas que buscan el conocimiento solo por obtener autoridad espiritual, generalmente necesitan que su conocimiento sea respaldado con algún título que pueda ser exhibido, obviamente, para obtener el reconocimiento deseado. Si no tienes la autoridad espiritual porque el Espíritu Santo no te la ha dado, entonces requieres alguna forma de autoridad y a veces el título te da esa autoridad que tú crees o que te da esa ascendencia. Y desgraciadamente los miembros de la iglesia a veces nos vamos con la finta, nos vamos por el título, nos vamos por la autoridad que esa persona presenta. El Señor Jesús dijo que cuando tú oras debes cerrar tu puerta, no debes exhibirlo públicamente. Cuando tú reconoces al Señor, tu vida espiritual no se presume. El cristianismo, queridos hermanos, no se presume. El cristianismo no es algo que tú tengas que exhibir para decirle a la gente, yo soy cristiano. Si realmente eres cristiano se va a notar. Si realmente temes a Dios, se va a dar cuenta la gente que temes a Dios. Dios no otorga títulos. Ustedes van a encontrar en la Biblia, no le daba títulos. Por ejemplo, Jesús no exhibía ningún título terreno. Juan el Bautista no recibió ningún título terreno, sino el que el mismo Señor Jesús dijo, no ha habido un hombre más grande que Juan Bautista, pero eso lo dijo después de su muerte. Dios no otorga títulos. La autoridad espiritual no es un título. La autoridad espiritual, vamos a decir así, se obtiene simple y sencillamente porque el Espíritu Santo te la da. Ahora, las personas que realmente están buscando el reconocimiento por razones equivocadas, generalmente necesitan que se les otorguen títulos. Esa fue la causa por la cual muchos de nuestros pastores, buscando maestrías que la iglesia adventista no daba, porque si ustedes van a la historia, se van a encontrar que la iglesia no tenía maestrías ni doctorados. ¿Cómo empezaron a venir las maestrías y los doctorados a nuestra iglesia? Incluso las licenciaturas, los primeros pastores de nuestra iglesia eran personas que exhibían la autoridad espiritual que el Espíritu Santo les daba, se les notaba el llamado, sus frutos daban evidencias de que eran verdaderamente pastores y ministros, y a esas personas la iglesia las empleaba para ser ministros y pastores. Pero después de eso empezaron a ir a estudiar y empezaron a estudiar y a estudiar, y a partir de allí las personas que querían tener más autoridad que los demás empezaron a darse cuenta que las universidades bautistas, metodistas, anglicanas, presbiterianas y católicas, incluso la iglesia romana, ofrecían maestrías y ofrecían doctorados a nuestros pastores, y entonces nuestros pastores empezaron a ir a buscar esos títulos en esas universidades. ¿Y cuál fue el problema? Las instituciones terrenas son aquellas que otorgan títulos que avalan o respaldan el conocimiento en cualquiera de las áreas de ciencia. Así que, ¿cómo se puede determinar quién es maestro? ¿Y cómo se puede determinar quién es doctor de la ley de Dios? Déjenme leerles una cita escrita en la Iglesia Remanente, capítulo 8. Dice ahí, Dios tiene un pueblo distinto. La iglesia adventista es distinta, debemos entenderlo así. Una iglesia en la tierra que no es, fíjense lo que dice la hermana White, inferior a ningún otro. La iglesia adventista no es inferior a ningún otro, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad. Es la iglesia adventista superior
en su capacidad de enseñar y vindicar la ley de Dios. El Señor, dice el Espíritu de Profecía, tiene agentes divinamente designados, agentes designados divinamente, hombres a quienes está guiando, que han soportado el calor y la carga del día, que están cooperando con Dios, cooperando con los instrumentos celestiales para que progrese el reino de Dios en nuestro mundo. Aquí el Espíritu de Profecía nos dice que Dios es superior. Yo no me imagino en la época de los judíos a los verdaderos hijos de Dios tratando de irse a, no sé, a Siria o a Babilonia o a cualquier otro lugar, tratando de encontrar una mejor manera de interpretar la palabra de Dios. El pueblo de Dios es superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad. Mira lo que dice la Iglesia Remanente, página 96. Las iglesias caídas son Babilonia. ¿Qué dijo la hermana White? Las iglesias caídas son ¿qué? Son Babilonia. Esta ha fomentado, dice ella, doctrinas venenosas. Hay en las iglesias caídas doctrinas venenosas. El vino del error. Este se compone de falsas doctrinas como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén y la defensa y la exaltación del primer día de la semana, o sea, el domingo, sobre el día santificado por Dios, que es el sábado. Estos y otros errores presentan al mundo diversas iglesias. Y así se cumplen las escrituras que dicen, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación. ¿Y cuál es el problema? El problema es que en búsqueda de la autoridad espiritual, las personas que querían obtener maestrías y obtener doctorados que la iglesia adventista no daba, pues entonces se fueron a esas iglesias que tienen doctrinas venenosas, que son inferiores en su capacidad de enseñanza. Simple y sencillamente se fueron allá porque allá les daban un título, allá les daban un papel. ¿Y por qué lo querían? Para tener autoridad espiritual. En la búsqueda de la autoridad espiritual, muchos buscan obtener un título otorgado por esas iglesias, universidades no adventistas que conforman Babilonia y se impregnan, de acuerdo a lo que dice la hermana White, de esas doctrinas venenosas. ¿Y qué ocurre? Pues ya tienen esas doctrinas venenosas en su cabeza y vienen entonces a nuestra iglesia y comienzan a esparcirlas. Como nuestra iglesia se ha reconocido a personas que fueron a estas instituciones de Babilonia, por ejemplo, por ahí alguno de nuestros doctores se fue y sacó su doctorado allá en la Universidad Pontificia de Roma, estudió a los pies del Papa, del que llegó a ser Papa. ¿Y qué hicieron? Bueno, lo reconocieron. Personas que fueron a estas instituciones de Babilonia para obtener sus títulos y se les dio autoridad. Llegando aquí, lo convirtieron en el director de nuestra máxima casa de estudios teológica de la tierra. Incluso puestos importantes en nuestras escuelas de enseñanza, y de esa manera la puerta se abrió de manera definitiva a los venenos de las doctrinas de las demás iglesias. Desgraciadamente, como ya todos los maestros se fueron y se envenenaron en todas las demás, ahora nuestros candidatos al ministerio que llegan a nuestros centros de enseñanza son expuestos al mismo veneno de las iglesias de Babilonia a través de los maestros que buscaron autoridad en aquellas escuelas de Babilonia. Y ahora los miembros de iglesia comunes y corrientes como tú y yo tenemos el doble trabajo de reconocer a los Simones modernos, a veces de reconocer a los predicadores, y no sabemos si lo que nos están predicando es la pura verdad o está contaminado con las doctrinas de Babilonia. A veces se respaldan con títulos otorgados por cualquier universidad, las de Babilonia e incluso las nuestras, que han sufrido invasiones por aquellos que se contaminaron en Babilonia. El aumento de la ciencia, queridos hermanos, ha dado lugar al internet, YouTube y todos los medios masivos de comunicación. Y muchos de nuestros miembros de iglesia se ponen a buscar sermones en YouTube, y obviamente a través de todo lo que encuentras en los medios masivos de comunicación, a través de la infósfera, los seres humanos somos expuestos a todo tipo de enseñanzas, a todo tipo de venenos. Y como resultado de eso, algunos utilizan el internet para obtener conocimiento. Y desgraciadamente,
ese mismo conocimiento viene y los pone en nuestra iglesia, y los miembros de iglesia estamos expuestos a todas esas doctrinas. Cuando tú lees acerca de los 144,000, una característica de los 144,000 es que no fueron contaminados con mujeres, que quiere decir que no fueron contaminados con las doctrinas de las mujeres o las doctrinas de las iglesias. Así que tú y yo muchas veces en el púlpito escuchamos un montón de doctrinas y un montón de herejías y un montón de cosas corruptas nacidas en las mentes no de Dios, sino en las mentes de Satanás, en iglesias caídas. Y todo esto por culpa de los Simones modernos, Simones que están buscando temas fascinantes, amarillistas, y a veces encontramos, aquella persona está diciendo que ya viene Jesús, y las personas van y se meten a buscarlo. Aquella persona te está presentando una nueva manera de ver las profecías, y ahí van las personas a buscarlo. ¿Y cuál es el resultado? Confusión. Porque Babilonia es confusión. Fueron y bebieron de Babilonia, y lo que te traen es exactamente confusión. Y encontramos en la iglesia un montón de confusión. Y todo esto simple y sencillamente por los Simones modernos. La verdadera autoridad, queridos hermanos, espiritual, la encontramos en miembros de nuestra iglesia, sean letrados o no, que dan evidencia de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Y cómo podemos tú y yo, que estamos hoy en día en la iglesia, protegernos de todo esto que te acabo de mencionar? ¿Cómo podemos protegernos? ¿Cuál es la única protección que Dios nos da a ti y a mí en el tiempo del fin? Queridos hermanos, Isaías 8:20. ¿Cómo dice Isaías 8:20? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a eso, no les ha amanecido. ¿Sabes lo que quiere decir no les ha amanecido? Que están en la oscuridad. Hasta que amanece se ve la luz claramente. Estas personas están en la oscuridad si no te están hablando de acuerdo a la ley y el testimonio. Este santo libro, yo le agradezco al Señor que el Espíritu Santo nos dio por escrito su palabra. A veces las palabras pueden ser entendidas de tal y cual manera. Gracias a Dios por este santo libro, porque a través de él, como dijo el pastor entre semana, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que cualquier predicador, cualquier predicación, hermano, sea quien sea lo que te estoy predicando esta noche, cualquier cosa que tú escuches a través de internet, cualquier predicación o cualquier idea que alguien te exponga a través de internet o a través de un sermón que te gustó porque estuvo muy bonito, porque la persona que predicó era muy hábil, debe ser, no importa qué atractiva y no importa qué interesante sea la idea, debe ser respaldada con un escrito está. Si no está respaldada con un escrito está, hermano, no le hagas caso. Tú puedes considerar esa idea que te está presentando como una idea sin autoridad espiritual. Y si no hay autoridad espiritual, hermano, no hay autoridad. Simple y sencillamente no escuches a esa persona. Como decía algún anuncio, dile no a esa persona y ve y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. En Mateo 7:24, el Señor Jesús contó la famosa parábola de los hombres que edificaron. Uno edificó sobre la arena y el otro edificó sobre la roca. Y recordamos que el que edificó sobre la arena, su casa se cayó. El que puso su casa sobre la roca, vinieron vientos y tormentas y todo tipo de cosas y no le pasó absolutamente nada. ¿Sabes lo que dijo el Señor Jesús acerca de estas personas? Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace o las cumple, y está hablando de la palabra de Dios, de las cosas que yo escribí, y cualquiera que las oye y las hace, lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, combatieron contra aquella casa y no cayó. Tú y yo estamos viviendo en vientos de doctrina, estamos viviendo en tormentas de sedición, estamos viendo un montón de herejías por todos lados, ríos y soplan y los vientos de tempestad están delante de nosotros. Pero si tu creencia está firme en lo que dice el escrito de Dios, en lo que está escrito en este santo libro, entonces tú estás edificado sobre la roca. Dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, lo voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, hicieron ímpetu en aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina. Y mira lo que dice, ¿qué pasó? Jesús tenía autoridad espiritual. Y dijeron, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿De dónde venía la autoridad del Señor Jesús? Venía del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el inspirador de este santo libro, porque toda escritura fue inspirada divinamente y es útil para todo tipo de crecimiento espiritual. Ahí presenta un montón de cosas que pueden ser útiles. Me gusta lo que dice este señor. Dice, los errores más grandes de la iglesia ocurren cuando la gente honra lo que sus pastores dicen sin examinar esas enseñanzas
a la luz de las Escrituras. Tú y yo sabemos que una de las enseñanzas claves de la Reforma fue la sola Escritura. Son famosas las palabras de Lutero en 1521, ante la dieta de Worms. Mi conciencia, dijo Lutero, es cautiva a la palabra de Dios. Si no se me demuestra por las Escrituras y por razones claras, no acepto la autoridad de nadie. Querido hermano, no aceptes la autoridad. Es que persona es doctor, no, que esa persona, es que pastor, viene la lección de escuela sabática. ¿Y qué? ¿Tú sabes quién escribe la lección de escuela sabática? ¿Has visto al Espíritu Santo escribiéndola? La escriben personas de la tierra que son falibles. La escuela sabática no es la Biblia, tengan cuidado. Por eso dice ahí, mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios, no acepto la autoridad de papas ni de concilios, pues se contradicen. No puedo ni quiero retractar nada, dijo él, porque ir contra la conciencia es tan peligroso como errado. Que Dios me ayude. Amén. Así que cualquier enseñanza que no se encuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días, dijo Martín Lutero. Queridos hermanos, tú y yo estamos viviendo en tiempos de tempestad. Créeme, herejías, falsas doctrinas, todo esto viene. Vienen los falsos profetas que se van a enfrentar a aquellos que reciban el don del Espíritu Santo. Viene, vamos a decir así, el falso reavivamiento que va a venir en aquellas iglesias que son parte de Babilonia. Las iglesias caídas van a tener un falso reavivamiento, van a tener el don del Espíritu Santo. Aparentemente va a parecer que Dios está derramando. Cuando venga esa alianza, Dios va a hacer cosas maravillosas, pero querido hermano, tú y yo no nos vamos a guiar ni por milagros, ni por cosas maravillosas, ni por fantasías, ni por yo no sé, tantos shows. Hay muchos miembros de la iglesia que quieren ir a la iglesia para ver un show. Les gusta los cantos bonitos, les gustan los brincos, las alabanzas y las cosas que los fascinan. Se olvidan que lo que tú y yo venimos a aprender es el escrito está. No caeré, dice esta filmina, porque estoy edificado sobre la roca. Isaías 48, sécase la hierba, se cae la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Quieres verdadera autoridad? Pastores, ¿quieres tener buena autoridad? Pon tu autoridad en la palabra de Dios. Permite que el Espíritu Santo dirija tu vida. Permite que el Espíritu Santo hable a través de ti, sin miedo. Di lo que el Espíritu Santo te dice. Siempre pensando en que lo que vas a decir finalmente va a edificar y va a fortalecer a alguien. Trata de hacer lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de ti. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis entonces verdaderamente mis discípulos. No se trata de predicar cosas maravillosas. No se trata de hacer que la gente te siga, no se trata de obtener ascendencia, ni poder, ni aplausos. Si eso es lo que nosotros estamos tratando de buscar, nos vamos a extraviar y nos vamos a convertir en Simones modernos. Nosotros hemos sido llamados a tratar de levantar a Cristo Jesús. Hemos sido llamados a edificar, hemos sido llamados a enseñar, hemos sido llamados a fortalecer. Y el único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Lo único que nos queda a nosotros es permitir que el Espíritu Santo nos use. Y tú, querido hermano, vas a poder saber quién es quién cuando escuchas a esa persona y si lo que esa persona dice está de acuerdo a la palabra de Dios. Los bereanos no le creyeron a Pablo nada más porque era Pablo. Nos dice la palabra de Dios que eran más nobles porque se fueron a buscar después de que escucharon a Pablo para ver si esas cosas que Pablo decía eran así. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable y nos has dado la oportunidad de conocerte, amarte y servirte. Te agradecemos por tu santa palabra. Te agradecemos por el don del Espíritu Santo que tú has dado a todos aquellos que te aman y te obedecen. Quiero poner en tus manos especialmente a todos aquellos que nos están escuchando a través de los medios masivos de comunicación. Toca sus corazones, toca sus mentes.
Ayúdales a entender que están viviendo en una época tan peligrosa. Señor, que pongan su mirada en tu santa palabra, que al ver a una persona habilidosa, no le crean nada más porque es habilidosa. Cuando ven a una persona atractiva, no nada más porque es atractivo o atrayente o fascinante, sino porque esa persona está enseñando lo que la palabra de Dios dice. Porque todo se puede sustentar en un escrito está, en un así dice Jehová. Señor, ayúdanos a reconocer a aquellos que son lobos rapaces. Ayúdanos a reconocer a aquellos que están tratando de distraer las mentes. Ayúdanos a reconocer a aquellos que están tratando de hacerse grandes, que no están tratando de glorificarte a ti. Perdónanos si nosotros estamos haciendo lo mismo. Y ayúdanos a cumplir con nuestra parte en esta tierra. Nos ponemos en tus manos de amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos queridos hermanos, que ustedes que nos sintonizan en casita, vamos a tener unas peticiones que se han registrado por medio de la internet. Fabiola pide por sus jefes para que conozcan la palabra de Dios, y también por Ashley para que tenga salud y protección y que el Espíritu Santo le guíe y le dé fortaleza espiritual, y también por la prima de nuestra hermana Virginia que está hospitalizada. Vamos a orar por ellos y también para las personas que nos sintonizan donde quiera que estén. Querido Padre, que estás en los cielos, te damos las gracias porque hemos recibido pan del cielo. Te damos las gracias porque eres bueno y eres misericordioso con cada uno de los que nos están sintonizando. En esta noche imploramos tu presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que estas personas que tienen sus peticiones especiales, tú puedas fortalecerlas y las puedas bendecir ricamente. En esta noche, quédate con nosotros y también permite que mañana vengamos otra vez para transmitir y compartir el pan. No tenemos mérito alguno, sino que lo rogamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, los esperamos mañana a las 10 en punto. Que Dios me los bendiga y que tengan feliz sábado.